Pero la verdad es que esta semana además en el gobierno pasan muchísimas cosas, muchas cosas. Una de las cuestiones es qué van a hacer con los gobernadores, Laura, porque los gobernadores dialoguistas están esperando algún tipo de guiño, algún tipo de devolución en relación, por ejemplo, a los ATN, ¿no? El impuesto a los combustibles y los ATN. Por ahora es silencio de radio. Por ahora, tibieza absoluta en materia de guiños o de gestos por parte del gobierno nacional, que no ha dado todavía una contrapropuesta al pedido de los gobernadores a estos dos proyectos que vos bien relatás. Uno de ellos propone la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Un fondo multimillonario que el gobierno acapara para sí. El otro tiene que ver con una reestructuración del esquema del reparto del impuesto a los combustibles, que también es más plata para las provincias. Mañana miércoles va a haber dos reuniones en la Cámara de Diputados en comisión. La idea es sacar el dictamen, María Laura, y llevarlo cuanto antes al recinto. A ver, yo quiero mostrarte lo que dijo Sáenz ayer. Dale. Aquí estuvo en La Nación el gobernador de Salta, hablando de los gobernadores, porque hay muchos gobernadores. Unos, ustedes saben, los de Grito Federal, son 5, y otros que no están en Grito Federal en esta especie de nueva alianza, pero que tampoco están en gran sintonía y sienten que del gobierno no hubo la reciprocidad que estaban esperando, a toda la actitud que tuvieron los gobernadores sumamente generosa. Esto es lo que dijo aquí Gustavo Sáenz, mirá. Muchos gobernadores que hemos acompañado a la gobernabilidad de este gobierno, y lo hemos hecho por sentido de responsabilidad cívica y por sobre todas las cosas porque la gente había elegido este gobierno, y después lamentablemente nos hemos sentido cuando ponen en la bolsa el gobierno a todos los gobernadores, a todos los legisladores, y creo cuando se habla livianamente de traición y se dicen tantas cosas, que la lealtad es una avenida de ida y de vuelta. Y todos los que son dirigentes de La Libertad Avanza hasta el día de hoy se ocupan de decir barbaridades mías que van más allá de un cuestionamiento o de una oposición constructiva, que ellos también terminaron no escuchando a los gobernadores que lo acompañaron. Exactamente esta frase que acaba de decir Sáenz es lo que sienten muchos gobernadores, no solamente los 5 de Grito Federal, sino también gobernadores como Sáenz, gobernadores como Valdés. El gobierno no escuchó a los gobernadores que lo acompañaron. Esto es lo que está sintiendo el gobernador Sáenz, pero no es el único, no es el único. Aquí también, en La Nación Más, en Odisea, estuvo el gobernador Nacho Torres. Escuchen lo que dijo. No es tibio llamar a la unidad nacional para tener una agenda a mediano y largo plazo. Hace falta mucho coraje para sentarte con alguien que no piensa como vos y tender puentes para lograr el éxito. Si yo estoy todo el tiempo poniéndote en una posición de enemigo porque electoralmente garpa, eso lo entendió Cristina en su momento y este gobierno lo entiende perfecto. ¿Sos un traidor a la patria si no pensás como yo, o sos parte de las fuerzas del cielo y un héroe nacional si pensás como yo? Eso está mal. El bien contra el mal, ¿no? Lo que veníamos diciendo. El peor enemigo de este país son los fanatismos, los dogmas. Eso es lo que nos llevó a blanco o negro y no entender que esa agenda de desarrollo tenemos que discutirla una vez y para siempre. Bueno, los dos que estuvieron aquí ayer, los dos están más o menos diciendo lo mismo, ¿no? Están hablando de trabajar juntos. Los gobernadores querían trabajar juntos, entendieron que era una invitación del presidente Milei, pero sin embargo no se logró. Efectivamente, María Laura, vos nombrás solamente 2 ejemplos. El gobernador de Salta, el gobernador de Chubut, pero yo te puedo dar un listado de gobernadores que en un primer momento apoyaron al gobierno de Milei y que les dieron sus votos en el Congreso y que ahora están jugando en la otra vereda porque no están recibiendo esta contraprestación que están reclamando. A ver si los tenemos por ahí, ejemplo, porque no es solo el gobernador Torres, ¿no? El gobernador Figueroa también, que no está en esta alianza del sur, ¿no? Exactamente, te puedo nombrar el gobernador de Córdoba, el gobernador de Jujuy, Yarlora, Sadir, vamos nombrándolos de a poco para que la gente retenga y sepa que esto se trata de algo
que está creciendo y que no solamente incluye a 2 o 3 gobernadores. Exactamente, A ver, María vamos Laura. contando. 5 son los de Grito Federal, 5. más el gobernador de Córdoba, Llora. Que está en Grito Federal. Que también, el gobernador, sí, está en Grito Federal. Entonces, más Figueroa. Exactamente, el gobernador de Santa Cruz, que está en Grito Federal. Sí. El gobernador de Neuquén. El gobernador de San Juan, que no está en Grito Federal. El gobernador Orrego, pero que también está tomando mucha distancia y de hecho va a competir contra la Libertad Avanza en su provincia. El gobernador de Corrientes, Valdés, que no está en Grito Federal, pero que también tomó una posición equidistante del gobierno nacional. El gobernador de Tucumán, María Laura. Jaldo. Jaldo, que vos sabés que también está jugando ahora se está en otra acercando sintonía. al kirchnerismo otra vez, ¿no? Se está No sé acercando si se está Mansur, acercando al peronismo, pero digamos. está ahí en el Al peronismo. O sea que estamos Exactamente. hablando de una decena, cuanto menos, de gobernadores Sí. que antes apoyaron al gobierno nacional y que ahora están jugando en la vereda contraria. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por esto que decía justamente Nacho Torres, que ellos dieron sus votos, pero no recibieron una contraprestación a cambio de haber apoyado al gobierno durante más de un año. Me parece que la contraprestación, digamos, económica de la que estás hablando, además se suma el maltrato. Fíjate que Sáenz decía recién, Sí. Lo estábamos viendo, dicen cosas horribles de mí, muchos militantes de la Libertad Avanza, o sea, como que a veces se organizan campañas en contra de los Bueno, gobernadores. por Eso supuesto. también denuncian el trato, ¿no? Que no es solamente el trato de Milei, es el trato de todos los que están alrededor. No solamente eso, María Laura, que realmente es así, es el hecho de que los libertarios buscan copar el territorio del gobernador y hacen unas campañas realmente que al gobernador, lo dijo Sáenz, ¿no? Pero que incomodan y mucho a los gobernadores o que de alguna manera enchastran o ensucian la gestión de los gobernadores, cuando los gobernadores, como te decía, en este año y medio prestaron sus votos para que la mayoría de las leyes Sí. del gobierno pudieran prosperar o por lo menos frenaron frenaron las ofensivas de la oposición en el Congreso, con lo cual no es poca cosa. Los únicos gobernadores que hoy sí, porque lo estamos viendo en las alianzas electorales, pactaron con el gobierno, son 4 nada más. Sí. Que Alfredo son Cornejo, Alfredo Cornejo Mendoza, Jorge Macri, Jorge Macri, Capital Federal, Rogelio Frigerio. Exactamente. Y Leandro Esdero. Ahora, Exactamente. si elegimos estos 4, le vamos a contar a la gente que está todo como atado con alambres. No la alianza ya está. Pero sí está atado con alambres, por ejemplo, dónde va a estar en el futuro Jorge Macri. Me refiero que no queda bien claro si esta alianza incluye que ellos se metan, por ejemplo, en la gestión de su gobierno. ¿No? Entonces, cuando hablamos de gobernadores, no estamos hablando solo de Grito Federal, se lo explicamos, de que están con mucho malestar, escuchamos recién a Sáenz, estamos hablando casi de 10, por lo menos de 10. Por lo menos y podemos sumar algunos de los que ya están en la alianza, pero que tienen sus dudas también en muchos aspectos. Y yo diría que Jorge Macri, a regañadientes, tuvo que ceder para cerrar un acuerdo electoral con la Libertad Avanza en la Capital Federal, una alianza que no es muy redituable para el PRO, y de eso se encargó de decir justamente María Eugenia Vidal. Ya vamos a ir a Vidal, Exacto. pero antes quiero hablar de lo que están esperando los gobernadores por estas horas. Ya dijeron, y ya lo escuchamos y los escuchamos a varios recién, no recibimos lo que estábamos esperando, no fue de ida y vuelta, nosotros estuvimos dispuestos, el gobierno solo nos dio problemas, críticas en las redes y nada de plata. Palabras más, palabras menos, eso es lo que han dicho. Es un buen Esto es de ida resumen. y vuelta, creemos en la unidad, creemos en ir adelante todos juntos. Lo están diciendo todos, o por lo menos estamos diciendo 10. 10 gobernadores. Entonces, ¿qué están esperando ahora, Laura? Están esperando justamente que el gobierno dé algún gesto en el tratamiento que arranca mañana mismo, María Laura, que es este reparto del Fondo de ATNs y del impuesto a los combustibles, que es mucha plata para las provincias. Y ellos consideran que no impacta en el equilibrio fiscal, están convencidos de eso, y ese es el argumento que van a esgrimir mañana en la comisión, como así también en el recinto, cuando estos proyectos obtengan dictamen justamente A ver, mañana en el Congreso entonces hay una comisión. 2 comisiones, efectivamente. 2 comisiones. A ver, sobre esta cuestión, dale. Sobre ¿Qué esta comisiones? Son una comisión de presupuesto de Hacienda y la otra es la comisión de energía y combustibles. ¿Mañana se decide? Mañana salen los dictámenes, seguro, y con una amplísima mayoría. ¿Esto va a cambiar el humor de los gobernadores o no lo cambia, digamos? Salvo que el gobierno a último momento, que puede pasar, yo dudo, salvo que
Guillermo Francos, que es el más dialoguista de la Casa Rosada, venga con una contrapropuesta que convenza a esta decena de gobernadores, antes dialoguistas y ahora muy dudosos o tirados ya a la vereda contraria a los libertarios, salvo esta posibilidad, todo indica, María Laura, que mañana salen los dictámenes y cuando se trate del recinto, mira, la mayoría va a ser abrumadora, aplastante contra La Libertad Avanza. Vamos a ver una sesión muy difícil. A ver, si no pasa nada en estas horas, está Alejandro Katterberg con nosotros y vamos a ponerlo en contexto de lo que venimos hablando desde que empezó el programa. Si no pasa nada en estas horas para los gobernadores, si no hay buenas noticias, se va a complicar en el Congreso, Alejandro, para La Libertad Avanza. Sobre todo en relación a todo lo vetado, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al gobierno ya se le complicó en el Congreso. Sí, pero digo, se le va a seguir complicando. Se le va a seguir complicando hasta las elecciones. En parte por responsabilidad del propio gobierno, por su estrategia electoral. El gobierno tenía dos opciones. Tenía la opción y dos líneas dentro del gobierno que empujaban esas distintas opciones. Cada una tiene argumentos a favor y en contra, pero claramente había una línea mucho más dialoguista, abierta a generar acuerdos electorales, no solo políticos, acuerdos electorales con una enorme cantidad de gobernadores. Yo te diría la línea Guillermo Franco, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, y había una línea en la cabeza de Karina Milei y los Menem, con una visión mucho más de expansión territorial, pensar y proyectarse hacia ser competitivos y ir por varias de las provincias y varias de las gobernaciones en el 27, empezar a poner y hacer conocidos a dirigentes de La Libertad Avanza en cada una de esas provincias. Y bueno, al final, yo te diría que en esa discusión hubo un punto cúlmine que me parece que fue el no acuerdo en Corrientes, en donde La Libertad Avanza me parece que va a pagar unas consecuencias, porque las perspectivas de que haga un buen resultado no sé cuán buenos son o no, pero el no acuerdo en Corrientes, que estaba todo listo para que haya un acuerdo electoral, me parece que mandó un mensaje al resto de los gobernadores que estaban esperando su turno a negociar. Ahí es donde se aceleró el ritmo y el mensaje que los gobernadores le empezaron a pasar en el Congreso, con la idea de las ATN, en donde el kirchnerismo dijo: muchachos, ustedes quieren mojarle la oreja al gobierno, pero no es solo la ATN, vamos por jubilaciones también. El gobierno y el presidente salió muy agresivamente hace unos 10, 15 días, insultando a todos los dirigentes, insultando a todos los gobernadores, y después, como muchas veces pasa con el gobierno, recapitularon, levantaron y terminamos en una situación mix. No es que se pelearon con todos los gobernadores, acordaron, como ustedes acaban de decir, en Mendoza, acordaron en Entre Ríos, acordaron con el PRO en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, acordaron en Chaco con Esdero. Esas 5 provincias no es menor, son el 55% del padrón electoral. Ahora, toda otra serie de provincias donde durante este primer año y medio de mandato los gobernadores venían colaborando, venían apoyando, venían votando o no votando cosas que el gobierno no quería, bueno, ahí la situación se rompió. Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, hay unos acuerdos por ahora. Pero bueno, al gobierno tomar el paso, decir, yo voy por estas provincias, yo voy competitivamente a presentar y poner la pata de La Libertad Avanza, y no solo ahora, estoy pensando en las gobernaciones del 27, eso cambia la dinámica. De acá hasta octubre, yo lo que creo es que va a haber una escalada de las tensiones. La gran pregunta es qué pasará después, porque ahí se abre el interrogante para la segunda mitad del año del mandato del gobierno. Por mejor que al gobierno le vaya, María Laura, el gobierno, en el mejor de los casos, se termina la discusión de los vetos con el nuevo Congreso. En el mejor de los casos se termina la discusión de... Porque el gobierno tiene los números después, ¿decís? Después de las elecciones, sí, no se discute más el tema veto. Pero eso no te alcanza para sancionar ninguna ley. Claro. Entonces, sí va a tener la posibilidad de tener el tercio y bloquear que el Congreso no le sume 2 tercios. Pero para llegar a la mayoría, en el nuevo Congreso que viene, se va a tener que sentar con estos mismos gobernadores. Claro, yo no llego hasta allá, llego hasta fin de octubre. Bueno, vamos hasta octubre. Si Lleguemos hasta fin de octubre en todos los aspectos, porque va a estar movidito hasta octubre. Lo que estamos diciendo, tanto Laura como vos, con la información Laura y vos con tu mirada, es los gobernadores
ya están realmente enfrentados porque no sienten que haya ida y vuelta, por lo tanto se va a poner picadito también el Pero ya no es Congreso. solo que no siente que hay ida y vuelta, estamos en el proceso electoral que acaba de empezar, dentro de... Pero en este proceso electoral se decidió no hablar con por lo menos 11 gobernadores o 10 Porque se los gobernadores. decidió ir a enfrentar electoralmente en sus provincias, y los gobernadores, no sé si la posición es defensiva, no hubo acuerdo, no le quiero echar la culpa al gobierno o a los gobernadores y provincias con las que se venía colaborando, hay un enfrentamiento electoral. En un contexto de un enfrentamiento electoral es muy difícil generar acuerdos porque se empiezan a distanciar, se empiezan a diferenciar. Acordate lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires en mayo. Bueno, Entonces, mirá, a propósito